Buenas noches, estimada profesora y compañeros. El día de hoy, Kevin, Sebastián, Daily, Cristel y yo les venimos a presentar nuestro proyecto llamado Aplicaciones de los sólidos de revolución. Para comenzar, les voy a brindar un pequeño resumen de lo que fue nuestra investigación, que se realizó con el propósito de reconocer las distintas aplicaciones de los sólidos de revolución en diversos campos científicos y tecnológicos. Además de esto, también abordamos algunas de las ecuaciones utilizadas para realizar cálculos de volúmenes y áreas con ejemplos representativos que podemos encontrar en nuestro entorno. Para continuar, les voy a brindar nuestra introducción al proyecto. Y pues bueno, nosotros sabemos que en el fascinante mundo de las matemáticas y la física podemos encontrar un concepto fundamental conocido como los sólidos de revolución. Estos sólidos son mucho más que una simple idea teórica porque pueden desarrollarse a partir de figuras planas girando alrededor de un eje. En cambio, se presentan como una herramienta potente con numerosas aplicaciones en una variedad de industrias, incluidas la manufacturera, la ingeniería y los campos de medicina y geometría. Buenas noches, yo les voy a hablar un poco sobre los objetivos de los cuales nosotros nos logramos basar para poder entender a qué meta queríamos llevar nuestra investigación. Inicialmente nosotros generamos un objetivo general. Este engloba principalmente como nuestro principal, lo que principalmente queríamos lograr con nuestra investigación. Y a partir de esto logramos generar dos objetivos específicos que nos ayudaron a determinar qué camino seguir para poder dar más especificaciones acerca de nuestra investigación. Nuestro objetivo general es lograr reconocer cuáles son aquellas aplicaciones de los sólidos de revolución en diversos campos científicos y tecnológicos. Conforme vayamos viendo la investigación, vamos a comprender cómo un sólido de revolución se puede ver representado en cualquier parte. Algo tan sencillo, por ejemplo, como una bola o una esfera que se utiliza para crear un juguete para jugar, se genera a partir de un sólido de revolución. Y para la industria manufacturera, lograr generar cientos de series de un mismo producto es más sencillo basándose pues en cálculos matemáticos. Por tanto, queremos lograr reconocer cuáles son aquellas aplicaciones en estos diversos campos. Como objetivo específico número 1, tenemos de escribir cuáles son esas propiedades que nos logran que nosotros podamos definir tanto las características de los sólidos de revolución, como se incluye su definición, el cálculo de su volumen principalmente, ya que al entender que un sólido de revolución se genera ya no en un plano de dos dimensiones en donde tenemos simplemente X y Y, sino que ya este es un objeto que toma un espacio en específico. Entonces el cálculo de ese espacio se puede generar a partir del cálculo de su volumen. También como usuaria y poder identificar ejemplos representativos que, como les menciono, los tenemos en la vida cotidiana. Como objetivo número 2, tenemos documentar las aplicaciones concretas de los sólidos de revolución en distintos campos, resaltando cómo estas aplicaciones le han ayudado a la sociedad a lograr evolucionar, a lograr crecimiento, ya que, como mencionamos antes y mencionó mi compañera, son tanto los campos de industria manufacturera como el campo científico, como el campo tecnológico, ya que el ser humano tuvo la capacidad de lograr pasar una teoría matemática a una aplicación específica que podemos darle un provecho. Esto le ayudó además no solo a lograr una aplicación concisa, sino también a la resolución de problemas reales de la vida cotidiana. Buenas noches, yo les hablaré sobre los sólidos de revolución, un concepto fascinante en el ámbito matemático que tiene aplicaciones en diversas áreas. Antes de adentrarnos en las aplicaciones, es crucial comprender los fundamentos teóricos que subyacen este concepto. Un sólido de revolución es aquel que se forma al rotar una curva plana alrededor de una recta contenida en el mismo plano, conocida como el eje de revolución. La superficie generada por esta rotación que encierra el sólido se denomina superficie de revolución. Curvas específicas dan origen a distintas figuras, como la esfera, el cono y el cilindro. Por ejemplo, la esfera es generada por la rotación de una semicircunferencia alrededor de su diámetro. El cono se forma al girar una recta alrededor de un eje que le intersecta en un punto llamado vértice o ápice. El cilindro
surge al rotar una línea recta paralela al eje de rotación alrededor de este, creando un radio entre la distancia del eje y la recta. Estos sólidos, aunque abstractos, encuentran aplicaciones prácticas en la vida cotidiana, especialmente en la industria y en la producción en masa. Al comprender la definición de los sólidos de revolución, es esencial abordar las ecuaciones utilizadas para calcular su área y su volumen. Se destacan dos tipos de rotaciones, respecto al eje de las abscisas, que es el eje X, y al eje de las coordenadas, el eje Y. En pantalla están las dos fórmulas, que sería la rotación del eje X y la rotación frente al eje Y. Finalmente, también tenemos el teorema del centroide de Pappus, que proporciona relaciones clave entre las superficies y los volúmenes de los sólidos de revolución y sus centroides. Este teorema establece que el área de una superficie de revolución es igual a su longitud multiplicada por la distancia recorrida por su centroide durante una rotación completa. Estas teorías y ecuaciones constituyen la base para entender las aplicaciones prácticas de los sólidos de revolución, que, como veremos más adelante, son vastas e impactantes en diversos campos. Como menciona el compañero anteriormente, al lograr nosotros entender la teoría de los sólidos de revolución, logramos ver cómo estos se ven representados en diversos objetos o campos de la vida cotidiana del ser humano. Estas son solo algunas de las aplicaciones principales que nosotros logramos identificar al desarrollar nuestra investigación, en donde pues claramente el área de la geometría y las matemáticas tiene pues básicamente la base del estudio de los sólidos de revolución. La ingeniería civil utiliza los sólidos de revolución para calcular puentes, la creación de calles también. En el diseño industrial pues hay una infinidad de industrias manufactureras en donde nosotros podemos aplicar el diseño industrial específicamente para, como se ve en la imagen, crear una pieza de ajedrez que se va a producir en masa o, por ejemplo, una botella que es generada a partir de sólidos de revolución. Tenemos también las aplicaciones de impresión en 3D, que sería la imagen que pueden observar en la esquina superior derecha, en donde estas aplicaciones se utilizan principalmente para la creación de prótesis en el área ortopédica. Por ejemplo, en la imagen se puede ver la creación de una prótesis para una mano. También se utiliza para la creación de rodillas artificiales, que ayuda a darle una mejor vida a una persona. Consecuentemente, tenemos también la aplicación de la astronomía, en donde los astrónomos se basan a partir de las teorías de los sólidos de revolución para calcular volúmenes de estrellas o de agujeros negros que ni siquiera son observables a la vista, que se encuentran a millones de kilómetros de distancia. En el área de la física también tenemos grandes aportes de parte de los sólidos de revolución. En el área de la industria manufacturera, como se los mencioné antes, logra aplicar muy grandemente lo que son los sólidos de revolución para ayudar a determinar los parámetros de los volúmenes exactos de las piezas y no solo lograr determinar cuál sería la línea de producción que garantice una industria más eficaz, sino también lograr entender cuántos materiales se van a necesitar con exactitud y cuánta capacidad se tiene para generar en un cierto lapso de tiempo. Lo mismo para ciencias de los materiales. Va muy relacionado a industria manufacturera, en donde a partir de estos cálculos, si se podía medir lo que son la cantidad de materiales, se puede también entender qué tanto se tiene que trabajar a partir de esos materiales. Para lo que es economía y estadística se usan para el cálculo de las probabilidades. En diseño de juegos y animación, como se ve en la segunda imagen en la esquina superior, esto es tan solo un ejemplo de cómo a partir de imágenes, de figuras superpuestas unas con otras, se logra diseñar algo, por ejemplo, el rostro de una mujer. Y esto se aplica en el diseño de juegos principalmente, ya que muchos son a partir de diseños, pues, automáticos generados a partir de estas figuras. En el área aeroespacial se utiliza principalmente para la creación de aeronaves, para todo lo que son cohetes y demás. También exploradores que se envían al espacio, pues se generan a partir de sólidos de revolución. Para lo que es ecología y biología, para también ayudarse como a medir ciertos parámetros en los estudios biológicos que se realizan, y para oceanografía y para geología, para poder medir también distancias o medir también volúmenes de ciertas aplicaciones. Como les mencionamos,
aplicaciones, estas solo son algunas de las que nosotros logramos abarcar en nuestra investigación. Por tanto, al ver tantas aplicaciones en tan diversos campos, es muy sencillo ver cómo estos sólidos de revolución tienen demasiado uso en tanto la vida cotidiana, y también es increíble comprender cómo el ser humano fue capaz de, a partir de una sola teoría, lograr identificar ciertas aplicaciones. Buenas noches, yo les voy a comentar sobre el análisis de resultados que obtuvimos. En esta exhaustiva investigación hemos podido explorar a fondo la historia y la importancia de los sólidos de revolución, descubriendo su impacto significativo en distintas ramas de la ingeniería y por ende en la mejora sustancial de la vida humana. Nuestro enfoque holístico destaca tanto la relevancia en el ámbito matemático como en sus aplicaciones prácticas en la vida diaria, incluso reconociendo su papel vital en la preservación del medio ambiente que nos rodea. Al abordar las aproximaciones sólidas de patrones y líneas planas, hemos subrayado un papel fundamental en la construcción de objetos metales originales, utilizando ejemplos significativos como la base de estudios previos en el diseño de aeronaves. Este énfasis refuerza la noción de que las partes sólidas de revolución han sido objeto de investigación constante, evolucionando hasta convertirse en herramientas conceptuales esenciales y fundamentales para la vida cotidiana. Nuestro análisis incluyó la identificación y clasificación de distintos tipos de sólidos, desde los más comunes como cilindros, conos, hasta las formas más complejas generadas mediante funciones matemáticas. En este proceso de clasificación proporcionamos una comprensión más profunda de la diversidad de formas que pueden surgir al rotar curvas y, bueno, objetos planos. Adicionalmente, examinamos aplicaciones prácticas en tecnologías, centrándonos especialmente en el diseño de componentes y estructuras, donde la capacidad de visualizar y analizar partes sólidas de una curva se revela como una herramienta valiosa para comprender la geometría en proyectos de diseño y arquitectura. Concluyendo nuestra investigación, destacamos la utilidad de los sólidos de revolución en cálculos y simulaciones, subrayando su eficacia en el cálculo de volúmenes y áreas de objetos complejos. Las simulaciones virtuales basadas en estos sólidos fundan o hacen como poco más efectivos los fenómenos o la visualización de fenómenos físicos y en este caso matemáticos complejos, especialmente en entornos educativos. Y por último, tenemos las conclusiones de nuestra investigación. Acá logramos destacar que la comprensión de los sólidos de revolución juega un papel crucial en la construcción de estructuras civiles, industrias y productos de diseño. En esto, y como ya han mencionado todos mis compañeros, las matemáticas es la base principal porque se utilizan para obtener resultados claros y precisos en cualquier situación de estudio o proyecto en ejecución, ya que con estas calculamos los volúmenes, como lo mencionó Daly, y las áreas de manera precisa, lo cual se traduce directamente en eficiencia y seguridad en la creación de objetos y edificaciones. También logramos resaltar la versatilidad de los sólidos de revolución en diversas disciplinas, como ya mencionado, desde la matemática, llegando a todas las áreas de ingeniería, pasando por medicina y terminando la industria manufacturera, que estas solo son algunas de las áreas en donde se aplica. Y para finalizar, queremos recalcar que para que esto sea un éxito es necesaria la constante dedicación al estudio y constante progreso en las diversas industrias, lo cual contribuirá al desarrollo aún más extenso de este tema, lo cual asegurará su aplicación continua para obtener resultados precisos en cada ámbito cada vez más extensos a lo que lo tenemos hoy en día. Y ahora en las siguientes diapositivas lo que quisimos poner fueron las bibliografías de donde salió toda la información de esta exhaustiva investigación. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches.